Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como principio, era en ahora y el siempre. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un poco sobre para contextualizar históricamente, San Luis, un santo francés del año 1672, nacido, y nació en un periodo difícil para la Iglesia, sobre todo después de su ordenación, está el florecer de la herejía jansenista y en su tiempo se espalhó por toda Francia, ¿no? Únicamente de toda Francia, únicamente 4 ciudades se libraron de esta herejía, por lo cual la predicación de San Luis en el tratado es direccionada sobre todo a combatir esta herejía. Y el error principal del Jansenio, que era un obispo, no es Jansenio, sino que Jansenio, era el mayor error era la predicación de la predestinación absoluta, ¿no? Las personas ya nacían predestinadas a ir al cielo, a salvarse o a condenarse. Entonces, de modo que la persona que nacía predestinada para condenarse podría ser la mejor persona del mundo, igual se condenaría, o la persona que naciera para salvarse podría ser la peor persona del mundo, que también se salvaría, ¿no? O sea, era una predestinación absoluta. Uno ya nacía predestinado por voluntad de Dios. O sea, Dios, en otras palabras, predestinaba a algunos para salvarse y otros para condenarse. Es una gran perversión porque suponía una maldad en Dios, ¿no? Como que Dios permitía y deseaba que alguien naciera para condenarse. Entonces, San Luis combate eso predicando una predestinación una predestinación de estado, ¿no? Si la persona está en estado de gracia, está predestinado a salvarse, y si está en estado de pecado, está predestinado a condenarse. Ahí está. Genial. Bueno, entonces, volviendo a lo que decía, eh, San Luis predica una conversión de estado, ¿no? Si la persona está en estado de gracia, eh, puede salvarse. Si está en estado de pecado, está predestinado a condenarse, llenando así las personas de una gran esperanza, ¿no? Porque aquellos que creían que, bueno, ya no hay caso, nací predestinado a condenarme, se llenaba de esperanza para, eh, para poder hacer penitencia de sus pecados y abrazar la vida de gracia, ¿no? Entonces, la predicación de San Luis es precisamente vuelta a las personas más sencillas. Evidente que se sirve lo más sencillo, también va a servir a lo más sabio, ¿no? No da lo mismo, no se da lo mismo cuando el camino es al revés, cuando es hecho para los sabios, para los doltos. Es difícil que las personas sencillas comprendan. Qué sé yo, podría citar a San Juan de la Cruz, que se necesita el mínimo de la ciencia teológica para poder entender lo que está en sus escritos, ¿no? O qué sé yo, Santo Tomás, Santo Agustín, que son doctores de la iglesia, pero para entender eso necesita el mínimo de ciencia, necesita de ciencia para saber. Lo de San Luis, los que tienen ciencia puede comprender y explicar de una manera sublime, y lo que no tiene ciencia entiende lo suficiente para poder
seguir lo que él quiere enseñar, ¿no? Entonces, San Luis con la consagración a la Virgen, basada en la donación de los méritos, nosotros, toda obra buena hecha en estado de gracia, o sea, cualquier obra buena hecha en estado de gracia, es digna de un mérito, de una recompensa sobrenatural. ¿Sí? Esta recompensa sobrenatural, él lo divide como está en la teología, en la parte impetratoria, la cual yo puedo ofrecer por una alma que está en el purgatorio, eh, la parte satisfactoria, con la cual yo puedo satisfacer la necesidad de alguien que me pide oración, alguien reza por mí, bueno, eso, y la parte meritoria que es un auxilio para la persona que hace la obra. ¿Mm? Ejemplo, alguien me pide para rezar por una situación determinada, yo hago, yo rezo, y la persona recibe la gracia de satisfacer esta necesidad de ella, desde la voluntad de Dios, y yo recibo una gracia por haber hecho la obra. Esta parte meritoria es la parte que yo no puedo comunicar a nadie, es solo mío, no puedo comunicar. Porque ¿qué hizo la obra? No puedo decir, bueno, tal persona hizo, no, yo hice la obra, es algo mío. Entonces, San Luis, por la donación de méritos, ¿en qué sentido? Toda obra buena hecha en estado de gracia merece una recompensa y esta recompensa que yo merezco, ¿sí? Yo lo entrego a la Virgen. Por la consagración, yo entrego a la Virgen para que ella administre de la manera que mejor le plazca, ¿no? O sea, si quiere ayudar a un chino que necesita convertirse con los méritos de mi oración, puede hacerlo, eh, como también puede hacer tantas otras obras desconocidas para mí. Nosotros podemos pensar, haciendo esa consagración, ya no puedo rezar por mis intenciones personales. Bueno, lo puedo, pero en manera de sugerencia o de presentación a la Virgen. Bueno, mira, tengo esta situación. Por supuesto que, como dice el mismo San Luis en el tratado, la Virgen no se deja vencer en generosidad. Por un huevo da en cambio un buey. O sea, nuestra oración es mínima, lo que nosotros ofrecemos. Y para socorrer nuestra necesidad, la Virgen puede utilizar los méritos, qué sé yo, de todos los consagrados del mundo entero para socorrer una necesidad de una única persona si esto es necesario, ¿no? Porque no se deja vencer en generosidad. Entonces, es una gran ventaja para nosotros hacer esa consagración, porque hacemos una obra de caridad con miles de personas que no le conocemos y que necesita certamente convertirse. Y el retorno para mí es grande porque siempre que necesito, participo de esta cadena espiritual, que tengo varios hermanos, digamos así, que todos los días ofrece sus méritos a Dios por medio de la Virgen, ¿no? Y muy probablemente mucho más perfecto que yo. Podemos pensar en los monjes, en las monjas que son consagradas a la Virgen y que ofrece su sacrificio perenne a la Virgen por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. O sea, y esto viene en beneficio para mí también, ¿no? Básicamente eso es la doctrina que San Luis quiere enseñar, la donación de los méritos, ¿no? Pero al decorrer del libro, a medida que él va escribiendo el libro, él va teniendo inspiraciones de gracias, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en el punto 55 del libro, cuando él prevé los apóstoles de los últimos tiempos. Él prevé un ejército de personas que combatirán al demonio, al mundo y a la carne, ¿no? Por medio de la devoción a la Virgen
y por medio de la devoción a Jesucristo, ¿no? Entonces, hablando de estos apóstoles de los últimos tiempos, él da las características, ¿no? ¿Qué serán estos servidores y esclavos, hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que pretenderán por todas partes, encenderán por todas partes, perdón, el fuego del amor divino. O sea, donde las personas vayan, la persona está encendida del amor divino al punto de poder transmitir esta llama o este fuego del amor divino a otros, ¿no? Al punto de convencer a otros de abrazar la fe, por el fuego del amor divino que uno carga consigo. Serán flechas agudas en las manos poderosas de María, para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero. O sea, eso se dará por el impeto que va a tener para la conversión de la gente. Y después serán como hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones. O sea, él prevé que estos hombres, mujeres, los apóstoles de los últimos tiempos, pasarán por grandes purificaciones como los hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones. O sea, vamos a pasar por muchas dificultades, ¿no? Por muchas dificultades. Eh, y será en todas partes el buen olor de Cristo para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte, porque condenarán, o sea, acusarán el error de ellos, ¿no? Por la misma existencia, por la misma fidelidad a Cristo, ¿no? Por la misma fidelidad a Cristo. Entonces, es de destacar el fuego del amor divino, ¿sí? el, y los hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones. Si bien van a amar mucho a Jesucristo, también en el mismo nivel necesitarán ser bien purificados. ¿Sí? Ser bien purificados. Una vez hecho eso, San Luis, él tiene una visión mientras escribe el libro. Y también escribe, que está en el punto 114, ¿no? la, la visión que tiene del demonio que desearán atacar al que escribe a él. San Luis muere en 1717. En 1912 escribe el libro. En 1914 es envenenado. Él sufre envenenamiento. No muere por gracia, pero es envenenado. Y entonces él dice, preveo el demonio que quiere atacar al que escribe, atacar a los que leen el libro y mucho más a los que leyendo lo pongan en práctica. Por eso dice, preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo o sepultarlo, al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no sea publicado. El tratado, después de ser escrito, se quedó 130 años escondido en el fondo de una arca. El tratado fue descubierto, si no me falla la memoria, en el año de la aparición de la Virgen de la Salud. Si no me falla la memoria, 130 años después, no estoy seguro, pero creo que la Virgen apareció en 1842, si no me equivoco. Eh, pero entonces, él prevé eso, ¿no? Que el demonio quiere destruir o por lo menos sepultar en el silencio de una arca, que es justamente lo que acontece. Silenciado 130 años.
a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero, ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida, en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. ¿Mm? O sea, es una otra cosa muy presente en San Luis. San Luis, a pesar de combatir la herejía jansenista, él es consciente de que no escribe para su tiempo, para tiempos peligrosos que han de llegar, o sea, para el tiempo futuro, ¿sí? Puede ser nuestro tiempo, puede ser tiempo que ya pasó, puede ser también, ¿sí? Pero él es consciente de que escribe para un tiempo difícil que van a llegar. Pé página, ¿sí? Eh, Frank Knopf funda la Legión de María después de leer muchas veces este pasaje, ¿sí? De que preveo la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida. De ahí sale la Legión de María. Después, en el punto 119, ahí es, digamos, casi que la esencia de la obra de San Luis. San Luis él describe un camino espiritual, como les dije, para las personas sencillas, para las personas de, de, de poca letra de su época. Ah, entonces los que tienen mucha letra no hay que hacerlo. No, la riqueza espiritual es enorme. Él explica esta riqueza espiritual con palabras sencillas, ¿sí? Muy sencillas. Y bueno, como acá en Brasil se dice, o padre falou, a agua paró. En la época de San Luis era así también. O sea, el padre dijo y está dicho, ¿sí? Y está dicho. Entonces la gente escuchaba a San Luis y seguía lo que San Luis le estaba indicando y alcanzaba la santidad. En la época de la Revolución Francesa, que vino después de San Luis, eh, uno de los lugares en Francia que guardó la fe fue las ciudades evangelizadas por San Luis, ¿sí? Gente sencilla, pero con una fe muy profunda. Entonces, aquí San Luis describe en el punto 119 un camino espiritual. Existe, o sea, la consagración que enseña San Luis no es solamente ponerse bajo en la protección de la Virgen, ¿eh? Hay algo a seguir. No es solo consagrarme para ponerme bajo la protección, sino que me pongo bajo la protección, pero me pongo al servicio por la donación de mérito y me pongo a camino de perfección, o sea, de buscar la perfección de vida. Tengo que ser mejor, tengo que ser santo. Este es el mensaje de San Luis. Por eso dice él en el punto 119, dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior, sin pasar de ahí, sin pasar de ahí, será el mayor número. O sea, va a parar en lo que la consagración tiene de exterior. La cadenita, la recitación de la fórmula, ahí delante de la imagen de la Virgen, eh, la medallita de la Virgen, soy consagrado, cosas, obras, prácticas exteriores. La mayor parte no pasarán de ahí. Eh, Otros, en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, o sea, en la práctica interior. Voy a hablar después de la práctica interior de la consagración. En la práctica interior.
pero sí quedarán, sí quedarán en el primer grado, o sea, en el primer grado de la práctica interior. Y después él lanza una pregunta. ¿Quién subirá en el segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformar en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de la madurez sobre la tierra y perfección en el cielo. ¿Mm? De la vida interior. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién irá hasta el tercero? ¿Y quién permanecerá en él para siempre? Usando el lenguaje de San Juan de la Cruz, podemos decir la vía purgativa, primer grado, ¿sí? Exige mucho trabajo para recogerse, la vía iluminativa, segundo grado, y la vía unitiva, tercer grado. Permanecerá en él para siempre. ¿Sí? Eso en palabras sencillas. ¿Sí? Para entender las vías es un trabajo más arduo. San Luis no se preocupaba en eso. Él decía, bueno, si voy a predicar para los sabios, lo puedo sin ningún problema, pero no hablo para los sabios, hablo para los sencillos. Por eso utilizo este lenguaje, ¿eh? Este lenguaje. Y después, en el, en el final del libro, en el capítulo octavo, eh, él explica las prácticas particulares e interiores para los que deben ser perfectos. O sea, estas prácticas es las prácticas para ejercitarse en la vía que él explica en el punto 119. Él explica la vía en el punto 119 y estas prácticas muy sencillas, ¿sí? Él explica las cuatro prácticas para eh, prácticas interiores para los que desean ser perfectos, los que quieran trillar el camino del punto 119. ¿Ya? Entonces, primero pone él en el punto 258, hacer todo por María, ¿sí? Todo por ella, sea lo que sea. ¿Eh? Voy a hacerlo, hago por la Virgen, sea las obras grandes como las pequeñas, sea limpiar el baño como preparar una misa, lo ofrezco por la Virgen. ¿Mm? Sencillo, ¿sí? Claro, cuanto más tomo conciencia de esto, más perfecto voy a ser. Inúmeras cosas que nosotros hacemos todos los días, podemos tener ganas de plaguearnos, de reclamar, ¿verdad? De reclamar. Entonces, bueno, podemos tragar el reclamo y decir, bueno, hago por la Virgen, ¿sí? Lo ofrezco eso por la Virgen. Es algo sencillo, pero de una riqueza espiritual impresionante. Entonces, dice él, hay que realizar las propias acciones por María. Es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Espíritu de Dios. Entonces, hacer todo por la Virgen. ¿De dónde San Luis saca eso? Es muy interesante, porque él va a poner por, con, en y para. Y él saca de la misa, ¿sí? Eh, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a voz del Padre, ¿sí? Entonces, claro, porque él pone hacer todo por, con, en y para María, para más perfectamente hacer por, con, en y para Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio es hacer todo por la vida, ¿sí? Ejercitarse en eso, pensando en el punto siempre desde el breve. Después, hacer todo con María. Eso es, este con es de compañía, ¿sí? Hago
con alguien que está acompañándome. Muchas veces podemos tener esa, eh, esa impresión o sí, esta experiencia, más bien, esa experiencia de que cuando estoy cerca de alguien que es piadoso, es una persona de oración, o qué sé yo, es un sacerdote renombrado, yo me porto un poco mejor, ¿sí? Porque, claro, estoy delante en la compañía de alguien. ¿Sí? Es distinto de que cuando estamos con nuestros amigos, ¿no? Que bromeamos, que hay eso. ¿Sí? Entonces, hacer todo con María, o sea, en la compañía de ¿sí? La Virgen me acompaña. La Virgen me está viendo lo que estoy haciendo. Porque es real, eso es cierto, ¿no? Porque la Virgen está en el cielo y no podemos nos ocultar de sus ojos. ¿Sí? Entonces, es tomar conciencia de una verdad. ¿Sí? Me está viendo, está conmigo. Entonces, eso me lleva a querer perfeccionar más mi obra porque la Virgen está conmigo. ¿Sí? Porque estoy haciendo para ella. ¿Sí? Y es hacer todo en, ¿sí? Hacer todo en María. El tercer punto. En es dentro, ¿sí? En. ¿Sí? Entonces, es una unión mucho más perfecta, mucho más íntima. ¿Sí? Claro que puede puede no ser real como es real la inhabitación trinitaria, de que Dios habita mi alma, el alma del justo que está en gracia, y esto es real, espiritual, pero real. O sea, en la Virgen, ¿sí? Puede no ser real como es real la inhabitación trinitaria, pero puede ser por la unión interior, ¿sí? De recogimiento interior, de esa unión de diálogo íntimo con ella. Entonces, es hacer ¿sí? Eh, en unión con la vida. Y el último, hacer todo para ellas, ¿no? Entonces, acá, hacer por, en el principio, ¿sí? Hacer por es hacer en vez de, hacer en vez de. ¿En qué sentido? Eh, qué sé yo, voy a limpiar la casa. Si, si la Virgen limpiara, ¿cómo sería la limpieza? ¿Sí? El grado de perfección es superior al nuestro, evidente, pero por lo menos intento con un esfuerzo humano acercarme a la perfección, ¿sí? Haciendo lo mejor que puedo con aquello que tengo. ¿Sí? Cosas sencillas. Hacer en vez de, como que reemplazando la vida. ¿Sí? Eso sería hacer por. Y hacer para es lo que expliqué en el principio de hacer para agradarle, para él, ¿no? Por eso dice, se lo dice en el final, finalmente hay que hacerlo todo para María, estando totalmente consagrado a su servicio. Es justo que lo realices todo para María, como lo haría el criado, el siervo, el esclavo respecto de su patrón. ¿Sí? O sea, todo, eh, todo para ella, ¿no? Todo para ella. Eso es, la Virgen necesita de nuestros méritos, evidente que no. ¿Sí? O sea, ella es gracia plena, ¿sí? Está llena de gracia en el cielo, en la presencia de Dios. Sería un acto de egoísmo que teniendo tanto quisiera más, ¿no? Lo quiere para ayudar a los pobres pecadores que necesitan de conversión, a las personas que necesitan de gracias actuales por una determinada situación, ¿no? Y lo que sí ella quiere y desea, como Dios también quiere y lo desea, es nuestro crecimiento espiritual. Estas prácticas lo que va haciendo es con que yo crezca,
¿Por qué? Voy a buscar hacer todas las cosas más perfectas por estos 4 puntos. Y al buscar hacer las cosas más perfectas, va perfeccionando mi alma. ¿Sí? Mi alma. La gracia perfecciona la naturaleza. ¿Sí? La gracia, dice el catecismo, la gracia perfecciona la naturaleza. Y la gloria, el cielo, perfecciona la gracia. O sea, lo que aquí nosotros tenemos por gracia, en el cielo tendremos por gloria. Por gloria. ¿Sí? La corona de la gloria que dice San Pablo, que espera ansiosamente por eso, ¿no? Eh, en grandes rasgos, es, en eso consiste la consagración, ¿sí? Entonces, es muy preciso tener en cuenta que es un camino espiritual. San Luis, además de una simple consagración, describe una vía espiritual, un camino para que millares de personas lo pongan en práctica, si tiene coraje de ponerlo, porque son palabras sencillas, pero no es fácil. O sea, exige sacrificio para querer hacer bien, para querer seguirlo, pero es un camino de perfección. ¿Sí? Es un camino de perfección. O sea, de modo que las personas que lo sigan, así como enseña San Luis, es lo suficiente para que termine su vida y pueda estar listo para una canonización. ¿Sí? Porque es difícil ser fiel. ¿Eh? Palabras sencillas, ¿sí? Pero es sencillo decir. ¿Eh? Ponerlo en práctica es, es un trabajo ascético. No tenemos que nos decepcionar o nos frustrar con nosotros mismos porque, bueno, no lo puse en práctica. No. En los principios es un ejercicio. ¿Eh? Después, este ejercicio entra en la leveza del alma, ¿sí? Entra en el ritmo del alma y fluye, de modo que modifica, ¿eh? Modifica nuestra, podría decir, modifica nuestra propia personalidad, de modo que nosotros ya no sabemos ser otra cosa sino que así, ya nos mudó. En el principio, actos conscientes. Puedo ofrecerlo esto para la Virgen, ¿sí? Voy a buscar hacerlo más perfecto, acto consciente. Después, por la repetición y repetición de actos conscientes, ya salen, ¿sí? Ya salen. ¿Sí? Voy a tener una tendencia casi que natural de querer hacer las cosas más perfectas. ¿Sí? Quizás ya no tenga más presente es por la Virgen, pero la tendencia natural de querer hacer más perfecto ya va a estar, ¿sí? Con el ejercicio, ¿sí? Con el ejercicio. Sí, creo que hoy podemos dejar así. Después, de repente, si tiene una otra oportunidad, puedo extender un poco más y, y hablar de algunos puntos en específico. El capítulo, se van a leer el capítulo, eh, por más que no hablé de él, ¿sí? Pero el capítulo que explica la consagración en sí es el capítulo 4. Eh, el capítulo 4 explica la consagración en sí. Entonces, antes el primero, segundo, tercero explica la grandiosidad de la Virgen, el motivo por el cual hace la consagración. ¿Sí? Y después las excelencias, las ventajas de hacer la consagración, cómo ponerla en práctica, capítulo 8. Bueno, La podemos idea, terminar entonces. la idea, padre, es que sea la siguiente formación el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Perfecto, sin Tipo, problema. algunos entraron, pero viste que tienen también facultad en la misma hora, entonces entran al tiempo que pueden y después ya van para su llamada de la facultad y algunos después salir del trabajo. Entonces, vamos a estar compartiendo el ¿Sí? video en el grupo también. Perfecto, sin problema. Cualquier duda pueden preguntar.
Seguro que las hermanas también van a poder Buenísimo. responder. Así que van a estar bien asistidos. Bueno, hacemos una oración entonces. Si nos das tu En el bendición, nombre- Padre, Sí, claro. El Señor esté con ustedes y con tu y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, hermanito. Nada,